El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Es un placer volverme a dirigir a ustedes, amados hermanos, para que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por un nuevo día que nos ha prestado, un viernes 12 de diciembre. Estamos a pocos días para finalizar el año 2025. Hermanos, con la ayuda del Señor vamos a tocar un tema en el libro de Filipenses, en su capítulo 1, Pablo a los Filipenses del capítulo 1. Vamos a estar meditando, solo voy a leer el verso 21. Sin embargo, vamos a tocar del verso 12 en adelante, pero solo voy a leer el verso 21. Dice la palabra de Dios así, amados hermanos, un abrazo, un saludo a todos los amigos, familia en sangre, hermanos en Cristo de mi país y alrededor del planeta. Reciban un cordial saludo. Capítulo 1 de Filipenses, dice el verso 21 únicamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Leo una vez más el verso 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te doy las gracias por un día más que nos has regalado de vida. Gracias, Dios mío, porque en tu nombre hay victoria. Gracias, Señor, porque me permites una vez más poder, Dios mío, explicar tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame para poder entender cuáles son tus propósitos. Gracias, Dios mío, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Habla allá al amigo donde se encuentra. Habla, Dios mío, al hermano, a la hermana que no ha entendido por qué Dios la ha llamado, que no ha entendido por qué Dios aún nos tiene con vida. Dios mío, por favor, glorifica tu nombre. Habla el corazón del hombre, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Hoy vamos a estar, hermanos, estudiando un tema que se llama los propósitos de Dios. Siempre debe de haber en la vida del ser humano un sentido del por qué vivir, hermanos. La razón por la cual vivimos. Hay muchas personas que no entienden ni por qué nacieron, ni por qué suceden las cosas. Hay muchas personas que viene el nuevo año y no tienen planes ni metas definidas. O sea, viven solo por vivir, como decimos. Es bien lamentable eso. Y la iglesia tampoco ha entendido por qué Dios ha dejado una iglesia en esta tierra. Lamentablemente y triste, tengo que decirlo, pero mucho creyente está dentro de una iglesia y no sabe lo que está haciendo. No sabe de dónde viene, para dónde va. No ha entendido cuáles son los propósitos de Dios, el llamarte a ti, llamarme a mí. Hermanos, todo lo que acontece alrededor de nosotros, amigo, todo lo que sucede alrededor de cada vida, Dios tiene un propósito. El apóstol Pablo, hermanos, fundó la iglesia de Filipos, fue la primera en Europa. Y esta iglesia Pablo la fundó en su segundo viaje misionero. Pero cuando él escribe la carta de Filipenses, a los filipenses, a la iglesia que él fundó, el apóstol Pablo ya se encontraba preso en Roma. Eso lo encontramos nosotros en el capítulo 28 de Hechos, verso 30 al 31. Cuando Pablo, hermanos, cae preso en Roma, los filipenses, la iglesia de los filipenses, esta situación que le había acontecido a Pablo, muchos creyentes, al oír del encarcelamiento del apóstol, probablemente se iban a desanimar.
desanimarían. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas, hermanos, que no entienden cuando al creyente le acontece algo, sea bueno, sea malo, así pensándolo humanamente, todo tiene un propósito de parte de Dios, siempre y cuando estemos bajo la voluntad de Dios. Siempre y cuando, como te digo, tú estés honrando a Dios. Pero si te están aconteciendo situaciones adversas por hacer lo malo, por no querer nada de Dios, por tomar malas decisiones, pues ese es otro tema. Pero si tú y yo estamos bajo la voluntad de Dios y estamos tratando de agradar a Dios, todo lo que nos acontezca, sea bueno, sea malo, lleva un propósito. Pablo tiene que escribir esta carta para animar a los filipenses, a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y también les escribe para agradecerles y darles a conocer que el apoyo que ellos le dieron, tanto como económico y para animarles en la fe. Ahora bien, este capítulo 1 de Filipenses, Pablo estando preso, no vemos un Pablo que está llorando, un Pablo que está lamentándose, un Pablo que está diciendo por qué estoy preso, cuándo mi proceso va a ser finalizado, cuándo voy a salir de la cárcel. No, Pablo, mira cómo inicia en el verso 3 del capítulo 1, dice, doy gracias a mi Dios, cuando se dirige a los filipenses, siempre que me acuerdo de vosotros, dice, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo, hermanos, les está expresando que él se goza por todos ellos en sus oraciones. Imagínate un hombre de Dios preso, gozoso en medio de una cárcel, dentro de una cárcel. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Solamente cuando tú y yo estamos conscientes que por qué Dios nos llamó, que por qué Dios tiene un propósito de todo lo que nos acontece, nosotros vamos a saber identificar que si hay un propósito para tu vida y para mi vida en todo lo que nos acontece, en nada vamos a ser avergonzados. Y algo muy importante, hermanos, que Pablo, estando preso aquí en Roma, aprovechó para predicar la palabra de Dios. En el tiempo que él estaba preso, escribió la carta de Efesios, Filipenses y Colosenses. Y hay una situación, hermanos, y es que nosotros no hemos entendido por qué razón Dios se ha revelado a nosotros. Jamás Dios va a desperdiciar el tiempo llamando a una persona a sus caminos. Somos nosotros los que desperdiciamos el tiempo y no hemos entendido qué estamos haciendo dentro de una iglesia. Y eso es triste, porque estamos dándonos cuenta, estamos oyendo por las noticias que ya están firmando esa junta, esos acuerdos de paz allá en el Medio Oriente, en nuestras narices, como decimos, en nuestra cara, en nuestros oídos, se está cumpliendo lo que dice Daniel, lo que dijo Daniel, lo que dijo Ezequiel y lo que dijo el apóstol Pablo acerca de cuando digan paz y seguridad, vendrá una destrucción repentina. Estamos viendo todo eso, hermanos, amigos. Estamos viviendo los tiempos finales. Hermanos, aquí Pablo, estando preso, les va a decir a los filipenses en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo les está diciendo que el estar el preso era un propósito de Dios, el que él llegara a prisión por predicar la palabra de Dios. Él no estaba preso por mañoso, no estaba preso por borracho, por adúltero, por pecador, no, él estaba preso por predicar la palabra de Dios. Él estaba consciente de eso.
Y cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, estamos conscientes que Dios lleva un propósito, así sea una enfermedad, así sea un problema, así sea una necesidad, todo lleva un propósito, hermanito, hermanita. Y es que no hemos entendido, hermanos. Dios jamás va a desperdiciar el tiempo, hermanos, con nosotros. Dios nunca desperdició su tiempo a revelarse a nosotros. Y eso le dice Pablo, que esta prisión que él tenía allá en Roma ha servido para el progreso del evangelio. Imagínate que él aprovechó para predicar, ahí lo podés buscar en Hechos 28:30 al 31, que él aprovechó predicar la palabra. 2 años dice que alquiló un lugar y ahí él estuvo haciendo la obra. Hermanos, hermanito, tú no sabes por qué has venido a este país. No lo has entendido. Como un hermano me decía en una oportunidad en una reunión familiar, él preguntaba, imagínate, era un hermano que supuestamente era como supervisor de reuniones. Y él confesando y diciendo, todos hemos venido a este país por dinero. Levanten la mano quien no ha venido por hacer dinero. Solo yo no levanté la mano. Él la levantó. Porque son personas que no han entendido. Se vinieron a estos países con el evangelio, Dios los trajo, pero no entendieron el propósito por el cual Dios los había traído. Y eso es lamentable hoy ver las iglesias en estos países, iglesias que están tan necesitadas, iglesias que están tan, hermanos, necesitadas, iglesias tibias. Me da tristeza que un día me encontré un pastor en este país y yo le pregunto, ¿y tú qué haces? Soy pastor, me dijo, evangélico. Ajá, le digo, ¿y qué días predicas? No, solo voy los fines de semana. Tengo un part-time, un medio tiempo. Imagínate cómo toman el evangelio. O sea, el interés, hermanos, no saben ni qué están haciendo y son, imagínate, ministros y no saben por qué Dios los ha llamado. Pablo aquí les dice, él ha sido de bien para el progreso del evangelio. ¿Ah? De tal manera que en el pretorio era como el edificio administrativo y judicial de los altos mandos donde estaba Pablo y aprovechó a predicar. Y él les dice claramente que él estaba para la defensa del evangelio. Sí, porque Pablo decía, quien no predicara, quien predique un evangelio diferente, quien anunciare, sea quien se sea, y quien no anunciara a Cristo, decía él, sea anatema, decía. O sea, el apóstol Pablo era un hombre que defendía el evangelio y a eso nos ha puesto el Señor, a que defendamos la sana doctrina. Entonces, los propósitos de Dios en nuestras vidas, hermanos, siempre debemos de estar conscientes que no importando las circunstancias que estemos viviendo. Aquí Pablo no se estaba quejando por estar preso. Él no estaba pensando en lo terrenal. Incluso aquí en Filipenses les dice claramente en el verso 3, verso 18. Les dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios con D mayúscula es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ese es el gran problema, que cuando tú estás dentro de una iglesia no sabes el propósito de Dios, solo estás pensando en lo terrenal, en hacer dinero, venís a estos países y solo ves el dólar, soñás con el dólar. Dios no nos ha traído para eso, hermanito, hermanita. Amigo, tú que dices que no sabes por qué naciste, que no sabes por qué no te moriste pequeñito, quiero decirte que Dios tiene un propósito con el que estés con vida hoy en día. Te han pasado tantas cosas, accidentes, enfermedades y no te has muerto. Dios tiene un propósito para tu vida. Y eso es lo que tú tienes que estar consciente, que Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces el apóstol Pablo le dice en el verso 19, porque se les dice que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Los filipenses ya habían experimentado un milagro que Dios le hizo a Pablo cuando cayó preso en Filipo con Silas.
y ellos cantando dentro de prisión, y allí Dios les abrió la cárcel. Ellos ya habían tenido esa experiencia, Pablo y Silas, y los filipenses estaban conscientes de eso. Entonces los filipenses podían decir, ¿y cómo es que un gran apóstol, cómo ahora está preso y ahora, y cómo es eso que Dios ha permitido eso? Es que no, hermano, el evangelio no es de casualidad, de psicología, de lógica, no es de que yo voy a ir a sacar un curso de teología y ya soy pastor, no es así el evangelio. Como te digo, el verdadero predicador sabe que cuando Dios lo ha llamado y sabe por qué le están aconteciendo esas cosas. Tiene un propósito. Pablo les dice claramente, todo esto, hasta mis prisiones, han servido para el progreso del evangelio. Es decir, que Dios lo permitió que llegara preso porque ahí iba a haber mucha gente que iba a ser salva dentro de esa prisión. Ahora bien, cuando Dios se revela a Pablo, él relata su conversión en Hechos 26. Pablo sabía por qué Dios lo había llamado. Mira, él relata su conversión en Hechos 26. Dice que le dijo en el verso 15, Hechos 26, verso 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí está, mira, el propósito de Dios revelarse al apóstol Pablo, que antes era Saulo. Le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira la misión, el propósito de revelarse Dios al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, para que abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Imagínate, para que por la fe reciban el perdón de pecados que era en Jesucristo y herencia entre los santificados. Pablo estaba consciente de su llamado. Por eso aquí les dice, esta prisión ha sido progreso para el evangelio, verso 12 de Filipenses 1. Y dice que de tal manera que esas prisiones en el verso 13 se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Entonces Pablo estaba consciente que lo mejor que nos puede acontecer a nosotros es que se revele el evangelio en nuestras vidas. Es lo mejor que te puede acontecer a ti, mi amigo, que esa luz te alumbre, la luz de Cristo. Y por eso, hermanos, que en la medida que nosotros obedecemos a los propósitos de Dios, toda circunstancia que nos acontezca lleva un propósito, ya sea de enfermedad económica, familiar, en nada seremos avergonzados. Yo antes decía, ¿y por qué Dios no me dejó en mi país pudiendo yo allá hacer la obra? No, Dios, yo no cuestioné a Dios. ¿Por qué Dios me trajo a un país tan helado en todos los aspectos, en clima, en evangelio, todo frío? ¿Por qué? Yo me preguntaba, hoy lo he entendido, que aquí, hermanitos, lamentablemente, donde vivo ahora, se vive un evangelio tan frío, tan tibio, y hermanos, y eso está bien peligroso. Aquí hoy comprendí, yo no tengo que decir nada, Señor, ¿por qué no me dejaste allá? Allá podía hacer la obra que la hice por 17 años, pero ha sido su voluntad y lo entiendo, que Dios me trajo aquí para que yo siga haciendo la obra de Él, porque de Él es la obra. Y eso a veces no lo entendemos, y a que nos acontezcan situaciones adversas, como te digo, de económicas, familiares, de enfermedad, en nada vamos a ser avergonzados. Ahora, hermanito, ¿tú entiendes por qué Dios te llamó? ¿Tú entiendes por qué eres diácono? ¿Por qué eres un coordinador? ¿Por qué eres un pastor? ¿Por qué eres un líder? ¿Tú entiendes ese llamado? ¿Por qué? Te voy a explicar algo para ir avanzando. ¿Qué somos nosotros la iglesia, los cristianos? La Biblia dice que Jesús dijo que nosotros somos la luz. Eso somos. Somos la luz de este mundo. Mateo 5:14. Somos la luz. Nosotros, hermanos,
Somos la luz para llevar la esperanza del Evangelio a aquellos que están perdidos, aquellos que han perdido toda esperanza y creen que a sus problemas no hay salida. El Evangelio tiene la salida que tú andas buscando. El Evangelio tiene la respuesta a tu vida, amigo, amiga. No digas nada que por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué se murió, por qué se... Hermanito, hermanita, no digas nada. Todo tiene un propósito en la vida. Fíjate, somos luz. Fíjate que qué maravilloso que la iglesia es la luz que ilumina las tinieblas. La gente camina sin esperanza. Hermano, hermana, valoricemos lo que somos. Mateo 5:14. Bueno, te lo voy a leer aún Mateo 4. Dice Mateo 4. Mateo 4. Mira lo que somos, por si no sabías. Mateo 4, verso 16. Dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, la luz del Evangelio. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjate, somos la luz del mundo. ¡Qué maravilloso! O sea, nuestra luz va a alumbrar vuestras obras, vuestro testimonio. También dijo Jesús, Mateo 5:13, que somos la sal. Vosotros, dice el verso 13, sois la sal de la tierra. Porque imagínate que para sazonar las comidas se necesita la sal. Comete un arroz sin sal. Tomate una leche sin, bueno, tal vez leche no, pero todo lo que lleva sal para darle ese sazón, ese sabor. Las cosas simples. Entonces nosotros somos la sal. Mientras la iglesia esté aquí, mientras nosotros estemos aquí, hermanitos, somos lo que le ponemos sabor a esta vida. No te hablo de dinero, no te hablo de cosas de la tierra. No, Pablo dijo que el Evangelio no es comida ni bebida, sino que gozo y paz en el Espíritu Santo. Imagínate, el Evangelio no es comida ni bebida, no es para que andes, que ya sos ministro y que en aviones, que casas. No, hermanito. Pablo preso no estaba pensando en eso, en lo terrenal. Ay, hermanitos, ese es el gran problema, que se te ha olvidado porque Dios te llamó, porque Dios nos llamó. Amigo, amiga, estás con vida, Dios tiene un propósito para ti. Acércate a Cristo. No esperes mañana. Pídele perdón hoy. Hoy dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero saber cuáles son tus propósitos para mi vida, y Dios te los va a mostrar. Te digo porque cuando nosotros obedecemos a los propósitos de Dios, bueno, hay una razón por la cual vivir. Pablo les dice aquí en el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, este hombre sabía cuál era el propósito que Dios lo llamara. Si él vivía, decía, era vivir para Cristo. Y si él moría, era ganancia. ¿Por qué? Porque para el creyente es ganancia, porque pasamos a la presencia de Dios. Mira qué bonito, qué maravilloso. Hermanos, hay veces que pasan situaciones, te voy a poner dos ejemplos de personas que les sucedieron cosas adversas, personas que están aquí en la Biblia. Te voy a poner dos ejemplos, que personas les sucedieron situaciones adversas, pero que al final Dios tenía un propósito. Te voy a hablar de José, de la Biblia, Génesis. Ahí Génesis 37, búscalo. Dice la Biblia que José era el hijo de Jacob, de los 12 hijos que Jacob tuvo.
Y este joven fue vendido por los hermanos 2 veces, por los ismaelitas, y después fue vendido a Potifar, al oficial de Faraón. Fíjate, de 17 años los hermanos lo vendieron, pero Dios tenía un propósito, que eso le aconteciera a este joven. Y luego el mismo diablo, Señor lo reprenda, la esposa de Potifar quería que pecara. Fíjate, el diablo entorpeciéndose en los propósitos de Dios. Pero José se negó a ceder al pecado a la esposa de Potifar. Y por eso va a la cárcel. Imagínate que injustamente hasta va a la cárcel José. Pero es que Dios tenía un propósito. Estándole en la cárcel, mira, Dios le revela los sueños que Faraón había tenido. Le revela ese sueño de 7 años de vaca flaca, 7 años de vacas gordas. Y al final José era el segundo después de Faraón en Egipto. Imagínate los propósitos de Dios. Y aquí le dice José a sus hermanos cuando él se da a conocer y les habla claramente que por qué Dios había permitido que él fuera vendido por los mismos hermanos, incluso fuera preso por no ceder al pecado con la esposa de Potifar, que lo acusaron injustamente, pero Dios estaba con él. Como te digo, todo lo que acontece a nuestra vida, Dios tiene un propósito, sea bueno, sea malo. Dice Génesis 45, mira cuál era el propósito de Dios para que José, todo lo que José vivió y pasó. Dice el verso 5 de Génesis 45, ahora pues les dice a los hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Imagínate, para hacerle bien a toda la familia de Jacob. Fíjate Dios lo que hizo. Cualquiera puede decir, uy, Dios, ¿por qué hizo eso? Eran los planes de Dios con la vida de José, para hacerle bien a sus hermanos, a Jacob, cuando entraron a Egipto. Él era el segundo después de Faraón. Y es que, hermano, a veces no entendemos y tú dices, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué se murió mi esposo, mi esposa? Vos no sabés si te lo quitó ese hombre de tu camino, que no te dejaba que fueras a la iglesia, o no sabes por qué Dios te lo quitó. Tú no digas nada, Dios tiene un propósito. Hoy no, y da tristeza, hermanitas, hermanitos, hoy se les muere el esposo, mañana ya se van con otro. Allá conocí en la iglesia donde antes iba, de un hermano de que, bueno, los dos eran servidores. El esposo le engañó con una jovencita a la hermana, pero como al mes la hermana ya andaba con otro, imagínate. ¿Qué propósito van a tener? No han entendido el evangelio estas hermanitas, hermanitos. ¿Quién, hermano? No, hermano, no hemos entendido los propósitos de Dios. Mira, José le dice, nos preservó, me mandó a mí hasta aquí, me vendieron, me metieron a la cárcel por una falsa calumnia de la viejita esposa de Potifar que quería pecar con él y José no quiso, pero él no quiso, él se mantuvo fiel a Dios y Dios lo preservó porque venían 7 años de hambre y Dios guardando a Jacob y a sus hijos. Fíjate que uno a veces no entiende los propósitos de Dios. Dios nos ayude. No has entendido por qué estás dentro de una iglesia, hermanito, hermanita. Hermano, es que necesitamos despertar. Cristo viene pronto. Te voy a hablar de otro personaje que Dios tenía un propósito, de la muerte de Lázaro. En San Juan 11 lo encontrás. Dice que Lázaro murió, pero Marta y María no habían entendido por qué su hermano había muerto. Capítulo 11, verso 4. Dice la Biblia que Lázaro, oyéndolo Jesús en la época de Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Siempre es para la gloria de Dios todo lo que nos acontece. Dios nunca nos va a dejar avergonzados, ya sea en tu necesidad, que se te murió un familiar. Dios lleva un propósito, hermano, hermanita, amigo, amiga. Dios sabe lo que hace, Él es perfecto. Tú no sabes si ese hombre te lo quitó porque te servía estorbo en la obra, que esa mujer te la quitó porque te hacía estorbo en la obra, tú no lo sabes. Pero algo te voy a decir, que si estás honrando a Dios
y estás en una situación que no la entiendes, espera en Dios. Ya vas a entender por qué Dios ha obrado así de esa manera contigo y conmigo. Pero tiene un propósito. Lázaro dice, Marta le dijo, la hermana de Lázaro, verso 21, cuando Jesús llegó cuando ya habían velado y hasta habían enterrado a Lázaro. Dice el verso 21 que le dice Marta, decepcionada, le dijo a Jesús, Señor, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, imagínate. Que hay personas que no entienden, y hay personas que dicen, no, que yo no entiendo por qué no vivo, por qué estoy viviendo, no entiendo por qué esto. Peligroso, amigo. Y el diablo te dice, pues quítate la vida, no entendés ni por qué estás viviendo. Y ahí es donde el diablo se aprovecha. Y que me pasó esto, y sos cristiana, ¿y por qué? Espera en el Señor, Dios sabe lo que hace. Dios tiene un propósito. No hagas nada humanamente. Dios te va a sacar de ese problema, junto con la prueba da la salida. Si es tribulación, Él está en medio de las tribulaciones. Él, hermanos, no nos va a dejar avergonzados. Siempre Él nos va a sacar adelante en ese problema, en esa prueba, en esa enfermedad, amigo. No digas nada, solo dile, Señor, gracias. Tú sabes lo que haces. Marta, decepcionada, le dice a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí vemos una mujer decepcionada. Pero le dice Jesús en el verso 40, Marta le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amigo, amiga, solo acércate al Señor, solo repite estas palabras, solo dile, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Quiero entender por qué me has preservado la vida hasta el día de hoy. Habla con Dios y dile, Señor, ¿por qué no me he muerto? Han venido terremotos, enfermedades y sigo con vida. Es porque Dios tiene un propósito, mi hermano, mi amigo. Y si estás en disciplina por haberte dejado el evangelio, la disciplina es porque tú eres hijo de Dios. Dios al hijo que ama lo disciplina. Es para que reflexiones como el hijo pródigo. Pero Dios tiene un propósito aún con la disciplina, hermanito. Es que Dios quiere que tú reflexiones, pero Dios ahí está. No es que Dios te ha abandonado. Hermanos, sin Cristo, amigo, no hay razón de vivir. Cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, solo había amargura, tristeza, miedo, soledad, temor al futuro, a la muerte, a la enfermedad. Ahora en Cristo sí hay motivos para vivir, porque podemos mostrar el amor de Dios, contar de las bondades de Dios a los perdidos, alabar su nombre, y aun si la muerte llega, será ganancia, como dijo el apóstol Pablo, con el cual termino. Les dice a los filipenses, que les quede claro, estoy gozoso dentro de la cárcel, porque para mí, le dice en el verso 21 de Filipenses 1, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra, no sé qué escoger. Un hombre que decía, si sigo vivo, pues en beneficio para la obra, pero no hay yo que escoger, decía, porque de ambas cosas estoy seguro, dice el verso 23. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo también anhelaba ver al Señor. Hermanos, qué maravilloso cuando nos damos cuenta y tenemos claro cuáles son los propósitos de Dios. Hay una razón el por qué querer seguir viviendo. Me da tristeza ver esos hermanitos que dicen que ya viene otro año, no tienen metas, no saben ni qué hacer, no se ponen objetivos. Yo tengo varias metas, yo te las puedo contar. Tengo metas materiales, humanas, espirituales. Imagínate. Y tú no tienes metas porque tú no has entendido el propósito. Y eso es muy peligroso. Porque si tú no has entendido el propósito ni por qué vives, peligroso. Cuando los problemas te lleguen, hay personas que dicen prefiero morirme a estar enfermo con este dolor. Imagínate. Y aún en la enfermedad Dios puede glorificarse. Ahí Dios te puede hacer el milagro, amigo, amiga. Entonces tú no viniste por casualidad a esta tierra. Dios tiene un propósito para tu vida. Así te hayan abandonado o vivas en la circunstancia que vivas, hay una razón y un propósito de parte de Dios. Di estas palabras, amigo y amiga.
Y aunque te hayan regalado como un perrito y tú dices, yo no conocí a mi papá ni a mi mamá, y no sé por qué vivo, es porque Dios te ama, mira, estás con vida. Y así te lo haya pasado, lo que te haya pasado, Dios tiene un propósito para ti si estás con vida. Y dices, ¿y por qué no me he muerto? Es porque Dios tiene un plan. ¿Y por qué estoy sufriendo de esta enfermedad? Dios tiene un plan, mi amigo, amiga. Dios quiere hacerte un milagro. Solo espera en el Señor. Imagínate, Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y resucitó a Lázaro, al que ya estaba en el sepulcro, ya hedía el cuerpo porque ya estaba sepultado. Imagínate, Jesús resucitó a ese hombre llamado Lázaro. Es un hombre que existió porque Lázaro es un nombre común, no es una historia. Es algo que sucedió cuando Jesús vino a esta tierra. Esa familia existía en la época de Jesucristo. Lázaro estaba muerto, ya estaba enterrado y Jesucristo lo resucitó. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Por eso Jesús le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Padre, gracias por tu palabra. Amigo, amiga, ¿y dónde estás? Ya no te lamentes porque te sientes sola, triste. Quizás tu esposo te abandonó, tu esposa. Solo descansa en el Señor. Que Él sea tu consuelo. Por algo, Dios, hay cosas que Dios hace que a veces para nosotros no tienen sentido, pero para Él sí tiene un propósito. Y dices, ¿y por qué estoy sufriendo? No digas nada. Dios tiene un plan para tu vida. Ahí en el dolor, dile, Señor, gracias, porque todo lo que tú haces, lo haces para bien al ser humano. Ahí donde está mi hermana, sola, triste, Señor, consuélala. Si el esposo la abandonó, Dios mío, la esposa abandonó al esposo, yo te pido, Señor, que les ilumines a estas personas para que ellos puedan entender que tienes un plan para la vida de ellos. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Ahora sí tenemos una razón por qué vivir. Mira, yo cuando llegaba a diciembre, era triste para mí. Un fin de año. No era cristiano. Más cuando oía esas canciones de los Bukis que tanto me gustaba antes, ¿verdad? Navidad, que decía sin ti, imagínate. Hay gente que se suicida, muchos mueren para estas fiestas, lamentablemente, porque no han entendido que Dios les ama y que Dios tiene un propósito para su vida. Acércate a Cristo, visita una iglesia evangélica ahí donde vivas y Dios te va a ayudar. Cuídate mucho y buenas noches.